El convento de Ocopa está a 5,5 kilómetros de la ciudad de Concepción, a unos 15 minutos en auto y 1 hora desde la ciudad de Huancayo. Todos los 30 de agosto, las personas devotas se acercan al convento para celebrar el Día de Santa Rosa de Ocopa. Fue fundado por Fray Francisco de San José el 17 de abril de 1725. Se estableció con el título de Colegio de Misioneros Apostólicos Franciscanos, pero más comúnmente se le conocía como Hospicio de Misioneros. En 1770, el convento de Ocopa contaba ya con un gran patrimonio artístico. La fachada de cantería de su iglesia y su convento estaban concluidos y ostentaban retablos barrocos, paredes cubiertas de lienzos y una colección sobre la vida de Francisco de Asís, finamente pintada por Ignacio Chacón en el Cusco. El primer convento se llamó La Obrería. Allí se preparaban los misioneros para la evangelización de la selva, y allí estudiaron y aprendieron las lenguas y costumbres de los aborígenes. El convento conserva en la actualidad las muestras del largo trabajo evangelizador, aunque parte se perdió después de las órdenes de Bolívar de convertirlo en colegio de educación secundaria, como en efecto fue. El convento tiene 3 claustros: la portería, que es el que está en la entrada, el de olivo, donde se conserva el olivo plantado por su fundador, y el del Padre Pío. La pinacoteca guarda lienzos traídos de España, de la escuela cusqueña y pintados por anónimos artistas indígenas, pero lo que se considera una maravilla es su biblioteca, que guarda más de 20.000 volúmenes, muchos incunables. El convento de Santa Rosa de Ocopa, en Huancayo, guarda una rica historia y cultura, gracias a los misioneros franciscanos, quienes desde el siglo XVII fundaron en algunos casos de su vida con el único deseo de evangelizar en las zonas de la selva y las montañas peruanas. Los misioneros franciscanos fueron grandes devotos y más que nada con su deseo de evangelizar, llegaron hasta las profundidades de la Amazonía peruana. De hecho, la selva central no queda muy lejos del convento. No obstante, hay otros interesantes sitios, mucho más cercanos que los misioneros franciscanos fueron grandes devotos y más que nada con su deseo de evangelizar, llegaron hasta las profundidades de la Amazonía peruana. De hecho, la selva central no queda muy lejos del convento. No obstante, hay otros interesantes sitios, mucho más cercanos, que el visitante puede aprovechar para conocer una vez que ya está en Concepción. Los misioneros franciscanos fueron grandes geógrafos, escritores, músicos, fotógrafos, pintores, escultores, entre otros. Fundaron ciudades, construyeron caminos, iglesias y escuelas. En ese entonces dieron un gran aporte al Estado peruano, creando mapas y límites territoriales, en este caso de la frontera con el Brasil. Acá se encuentran 25.000 volúmenes de origen europeo y limeño, que datan del año 1490. Grandes aportes que los franciscanos mantienen en su convento, pero que a la vez dejaron como patrimonio a nuestro país. Sin embargo, en esta localidad no todo es esplendor. Existen muchos rumores acerca del misterio que envuelve la ciudad desde hace muchos siglos, acerca del gran misterio del convento de monjas. Los franciscanos tienen a puertas abiertas el convento, mostrando el cementerio antiguo y moderno, la iglesia, el museo. Sin embargo, se ha sellado desde hace buen tiempo las catacumbas, donde se enterraban a misioneros franciscanos y donde se encontraba San Pío Sarobe. Pero, ¿por qué cerraron esta parte del convento? ¿Oculta algún misterio? La mayoría de personas aseguran que hace muchos siglos existió un convento al frente del convento de Ocopa. En dicho convento existía una congregación de monjas. No se sabe precisamente las características, sin embargo existen dichos rumores que por las catacumbas uno podría ingresar por unos túneles subterráneos hasta llegar a dicho convento.
En esos túneles se encontraban los padres franciscanos con aquellas monjas, teniendo relaciones sexuales. Y producto de tal acción, las monjas quedaban embarazadas, pero no llegaban a concluir el embarazo. Lo cortaban y los fetos eran enterrados en dichos túneles. Exactamente no se sabe qué más sucedía, pero esos rumores fueron hasta oídos de la ciudad de Huancayo. Incluso poco a poco se fueron expandiendo, así agregando detalles irrelevantes a dicho relato. Pero es cierto que esto sucedía en aquellos siglos. Es cierto que el convento cerró las puertas de las catacumbas, pero ¿será porque las personas estaban a punto de llegar a encontrar y resolver el misterio? ¿O será cierto que los padres tenían algo entre manos y querían ocultar la verdad? Al frente de este convento se encuentran las ruinas de alguna arquitectura de antaño, ruinas que dan sospechas acerca de este convento de monjas. Unas niegan la situación, pero nunca dan explicación acerca de esas ruinas. Nosotros queremos saber si de verdad existió dicho convento de monjas, es algo que por años se va guardando o simplemente es un relato que la comunidad ha armado para atraer turismo a su localidad. Son muchos misterios que envuelven esta localidad y sobre todo a este convento tan antiguo. ¿Serán ciertos dichos rumores o simplemente serán relatos de los pobladores? Queda una investigación entre manos, pero aseguramos que hay algo oculto detrás de todo